Barra suena y siente. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Podrás disfrutar de los episodios completos tanto en YouTube con formato de video e audio y en Spotify con solo audio. Buenas, aquí estamos en un nuevo capítulo de Tobarra Suena y siente. Hoy estamos con una invitada muy importante, muy especial de la Semana Santa de Tobarra, a pesar de su juventud. Ya ha hecho grandes cosas. Adelante, puedes presentarte quién eres. Pues nada, yo soy Isabel Ruiz, actualmente soy la presidenta de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Paso del Prendimiento y la Oración en el Huerto de Tobarra. Y nada, en primer lugar quisiera daros la enhorabuena, ¿no? Por la iniciativa que habéis tenido al crear este podcast o programa, ¿no? Porque es muy interesante y además también es un orgullo ver que gente joven, ¿no? Que los jóvenes se mueven por la Semana Santa y que les gusta mucho este mundillo y nada, enhorabuena, porque es muy buena iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, y es un placer recibiros aquí en nuestra casa hermandad. Pues una casa hermandad que ahora, si la presidenta nos lo permite, haremos un pequeño tour más adelante al final del episodio. Y bueno, queríamos empezar preguntándote, ¿qué haces en esta hermandad? ¿Qué te ha traído aquí? Pues nada, yo estoy en esta hermandad principalmente por mi familia, especialmente mi padre, porque mi padre ya desde muy joven se metió en la cofradía. No está en la cofradía tampoco desde muy, muy pequeño, porque él salía en el sepulcro con mi abuelo en un principio. Pero luego, gracias a la familia de los Ochando, vino a la hermandad. Aquí también hizo amigos, se metió con sus amigos. Fue el presidente también muy joven de la cofradía, estuvo muchos años de presidente. Y nada, y yo ya cuando nací ya me hicieron hermana, o sea que... Claro, sigues el legado. Que aquí sigo el legado y aquí estoy, y junto a toda mi familia. Y nada, es un placer pertenecer a esta hermandad porque también he crecido en las filas, he hecho amigos y son mi segunda familia hoy en día. Nada, qué bien, qué chulo, la verdad. Y bueno, para ti, el estar aquí, has dicho que es el legado de tu familia. ¿Y qué es estar aquí? ¿Qué es reunirte con tus amigos de la hermandad? Es un sentimiento muy bonito. Eso nos pasa a muchos, pero ¿qué es para ti? ¿Qué son para ti tus hermanos de la cofradía? Pues yo creo que para mí, tanto para mí como hablando como cualquier tobarreño, ¿no? Pueda pensar que se siente pertenecer a una hermandad o una cofradía, es que es un orgullo porque estás aprendiendo de tu gente, convives con ellos, tú aprendes de ellos de ti, haces hermandad, haces familia, sigues la tradición del pueblo, ¿no? De hacer Semana Santa, y la verdad es que eso es muy bonito. Sí, que es un lema que nos han ido diciendo, lo de hacer Semana Santa. Sí, lo de hacer Semana Santa, o sea, es que al final es por lo que estamos aquí, ¿no? Y sí, es eso, que es un camino muy bonito. Aquellos que no lo hayan probado, tanto hermandad como tambor, invito a que vengan a la Semana Santa y lo prueben, a la de Tobarra, porque es una grata experiencia. Que para los que nos habéis preguntado también, vamos a hacer episodios con tamborileros. No os preocupéis, también va a llegar. Cada uno tendrá su episodio, bandas, tamborileros, cuadrillas, habrá, vamos, completo para más no poder. Y bueno, ahora, como bien has dicho, eres presidente de la cofradía. Sabe un poco cómo te llega la idea, cómo tomas esa iniciativa, porque bueno, pocos presidentes y pocas personas jóvenes, se podría decir, toman ese cargo, esa responsabilidad, ¿no? Que conlleva ser el presidente de la cofradía. Pues bueno, yo desde muy pequeña he estado muy involucrada en el tema de la junta directiva porque siempre me venía siempre con mi padre a las reuniones, tanto cuando él era presidente como cuando también estaba César de presidente, que también es otro amigo de la hermandad. Y bueno, pues a raíz de eso me empezó a gustar mucho el tema y nosotros en el año 2020 acabó la candidatura de Jesús Juárez. Remolinos. Sí. Y en ese año se inicia un periodo de junta gestora en la cofradía. Junta gestora es, ese año digamos que no se presentó nadie en la asamblea presidente y la junta gestora de lo que se encarga es
de llevar las riendas de la cofradía durante el tiempo que no hay presidente y junta directiva, y son los que se encargan de buscar a otra directiva entrante y a otro presidente, ¿vale? Para que la hermandad continúe, ¿no? Lo que es el funcionamiento de la hermandad. Entonces estuvimos un par de años desde finales de 2020 hasta pasar la Semana Santa de 2022 en el bucle de que no se presentaba nada, y también pilló el periodo de la pandemia, que fue muy duro, la verdad. Mucha incertidumbre al final. Y nada, ya esa Semana Santa del 22 la hermandad salió a flote, ¿no? Porque hicimos como un grupo de trabajo junto a la Junta Gestora y mucha gente que nos metimos, y pudimos sacar la Semana Santa, porque al final es muy difícil sacar la Semana Santa entre poca gente, sino que tienen que colaborar al final. Hay mucho trabajo. Y mucho trabajo. Entonces, nada, al pasar esa Semana Santa se hizo la asamblea y, no sé, me vino como la inspiración. La inspiración aquí en esta misma sala, y dije, venga, pues ya está. Adelante. Y nada. Y al final es lo que digo, o sea, la hermandad no es el presidente, sino que la hermandad funciona gracias a todos los hermanos que la forman. Claro. Cierto que la junta directiva lleva las riendas, obviamente, y es al final gracias al trabajo de todos los directivos y todos los hermanos, y ya no son hermanos y colaboradores que se implican con nosotros, cómo funciona la cofradía y cómo funcionan las cosas, porque si no, no sería posible este sueño, ¿no? Claro. Y esta gran hermandad. Y bueno, ahora una procesión que se hace de forma especial antes de la Semana Santa, como todos bien sabemos, en Tobarra, la procesión del silencio, saber un poco si tienes constancia del un poco origen, año de que se creó, cómo surge la idea, bueno, que nos cuentes un poco todo lo que sepas para la gente pues, que no lo sepa. Bueno, pues para hablar de la procesión del silencio vamos a ponernos primero un poco en antecedentes. Vamos a hablar primero del novenario en honor a Jesús del Paso del Prendimiento, ¿vale? El novenario, bueno, que actualmente es un triduo, ¿vale? Lo que se hace. Sí. Nace un poco por ahí, porque ya tenemos constancia de que hay actos en honor a Jesús del Paso, que en este caso el novenario, al menos desde los años 20, porque ya el periódico quincenal que editaba la Congregación de Luises, el periódico Juventud, ya mencionaba al novenario en alguna de sus ediciones. Esto en los años 20, o sea que al menos desde ese año ya existe el novenario. En el año 1947, según tradición oral, se instaura en Tobarra por el sacerdote don José Antonio Vidal Ruiz la procesión del silencio, ¿vale? En torno al 46-47, pero esto según tradición oral. Sí. Se da esa fecha como creación de la procesión del silencio. La procesión del silencio se realiza siempre el primer viernes de marzo y viene precedida pues, por el novenario que mencionábamos. Se hacía el novenario y ya el último día la procesión del silencio. Ya es en los años 50, con la llegada a Tobarra de los filipenses, cuando se le da, digamos, un impulso a la procesión y ya se termina de estructurar, ¿vale? Sí. Y ya es cuando nace en sí como procesión del silencio. Igual, con el mismo funcionamiento, con el novenario. La procesión se hace el primer viernes de marzo, al igual que en otros sitios de España, se hace con el Medinaceli, porque al final lo que se busca es eso, ¿no? En Tobarra no hay Cristo de Medinaceli. Exacto. Cuando se creó la procesión, obviamente, no había tampoco, claro. No hay. Entonces, la idea surgió por eso, porque al final es la imagen que más se acerca a la vocación que representa el Cristo de Medinaceli. Claro. De hecho, por eso procesiona con las manos atadas en la procesión del silencio, y es eso, nace de ahí, ¿vale? Pues desde entonces, bueno, he ido variando el recorrido y demás, porque antes sabéis que el prendimiento estaba en la otra iglesia de San Roque, en la anterior. Sí. Y desde entonces se está haciendo la procesión del silencio. Es cierto que el novenario ha cambiado el formato, antes era novenario, tuvo una época también de decadencia en los 80-90 que fue triduo, volvió otra vez a novenario, ahora en 2000, a mediados de los 2000 fue sextenario, sí. Y hoy en día volvió a cambiar el formato de triduo en el año 2022, si no me equivoco, a partir de ese año. Y hasta entonces, pues, estamos manteniendo el formato de triduo. Se hace el triduo y ya el último día
se hace el besapiés en honor a Jesús del Paso del Prendimiento. Se realiza el besapiés, que por esto es lo de la tradición del Medinaceli, porque muchos medinacelis ese día no procesionan. Vale. Se hace el besapiés, pero no se procesiona, por si no se ha entendido. Sí, sí. Pero en este caso nuestro prendimiento sí que procesiona, y por eso lo hace con las manos atadas. Está durante todo el día expuesto al culto en el besapiés, y ya por la noche se realiza la procesión del silencio. Sí, que es un besapiés que acude mucha gente. En vuestro caso. Multitud de gente, sí. Sí, eso es ya más por tradición. ¿Vosotros lo promovéis mucho? ¿Cómo conseguís tanta gente ahí? Al final es por tradición, porque la imagen de Jesús del Paso es una imagen que en Tobarra siempre ha tenido mucha tradición, mucho arraigo. Y la verdad es que ver el viernes la iglesia desde las 9 de la mañana que se abre hasta la hora de la procesión llena, sin parar de entrar gente a orar con Jesús del Paso, o sea, es que es impresionante. Claro, la verdad es que sí. Y luego también la gente que acompaña rezando las estaciones del Vía Crucis en la procesión de silencio. Se rezan las estaciones del Vía Crucis en unos altares que montan varios vecinos en sus casas. Sí, que eso también es muy recomendable de ver, de visitar. Sí, desde aquí invitamos a quien quiera acompañarnos el año que viene, pues. Claro, que sí que es cierto que no son fechas en las que hay mucha gente en el pueblo, pero es una procesión que se siente muy cercana. Sí, claro, pero bueno, ya son fechas, suelen ser próximas a la Semana Santa. Sí. ¿No? Y ya el primer viernes de marzo ya la gente sabe que tiene la cita con Jesús del Paso. Eso es muy bonito. Es una procesión muy solemne. La gente que venga, porque es increíble el silencio que hay, la paz que se respira, mientras pues un poco todo lo que es la procesión es algo para mí increíble. En cuanto a sentimiento de procesión es algo increíble. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ahora hicisteis hace ya bastantes años, como es un segundo paso, como la oración en el huerto, se expone en la iglesia de San Roque. Importante que no lo hemos dicho, al igual que Jesús del Paso del Prendimiento, saber un poco cómo surge la idea de hacer un segundo paso, cuándo llega en sí el paso y bueno, lo que significa para una hermandad tener dos pasos, aparte de que la procesión de Martes Santos son los principales protagonistas, ya que sois la única hermandad que sale. Pues a ver, el realizar un segundo grupo escultórico, en este caso el de la oración en el huerto, lleva ya muchos años rondando en el seno de la directiva. Sí. Porque al fin y al cabo el momento es justo anterior al prendimiento, o sea, son instantes anteriores al prendimiento, la representación de la oración en el huerto. Entonces, al final fue por iniciativa de nuestro hermano Jesús Juárez de Molinos, fue el encargado de sufragar la imagen de Jesús orando en el huerto. La imagen llega a Tobarra en el año 2007 y está realizada por Arturo Serra Gómez, ¿vale? Ya desfila ese año y se crea ese año también la procesión de la oración en el huerto. Años más tarde, en 2010, la cofradía, para completar el grupo escultórico, encarga un ángel, también al mismo autor, a Arturo Serra, y desde el año 2010 desfila la imagen de Jesús con el ángel. Qué chulo. Y nada, al final fue una iniciativa pues que era como una novedad, ¿no? En el pueblo fue bastante novedad, pero desde el primer momento ha sido una idea que se acogió muy bien por parte de dentro del pueblo y de los hermanos, ¿no? Y la procesión la verdad es que es muy bonita y es cierto que en esa procesión nos acompañan cofrades y agarradores de otras hermandades ese día. Sí. Que también es bonito compartir el sentimiento, ¿no? Con hermanos de otra cofradía, salir con ellos todos unidos. Sí, sí. Es una unión total. La verdad es que tiene que ser un poco sensación extraña, ¿no? Ir en una procesión vosotros solos. Claro. Vuestra hermandad únicamente. Al final es una procesión muy íntima, que ya te digo que se acogió muy bien la idea, y es una procesión que tampoco dura mucho, ¿no? Es una procesión calmada y también nos sirve como traslado hacia la iglesia de San Roque, porque el miércoles santo sale de ahí la procesión del prendimiento, ya con el grupo escultórico del prendimiento. Tienes que hacer cambios, claro, por la noche tienes que bajar, es mucho trabajo. Claro, por la noche nos quedamos allí desmontando el equipo de trono, ¿no? Porque estamos estructurados como por equipos. Sí. El equipo de trono se queda ahí hasta las tantas. Nos quedamos desmontando el grupo escultórico de la oración en el huerto y luego ya montamos el de prendimiento. Es lo que toca. Lo que toca. Es un currazo, pero bueno, son fechas
importante. La Semana Santa es una semana y esa semana pues habrá que darle todo, no queda otra. Ese día además lleváis las filas larguísimas, muchísima gente de relevos. Sí, siempre intentamos que salgan el mayor número máximo posible de tanto de cofrades en filas como agarradores. Sí. Todos los días en general, pero ese día es cierto, como lo que os comentaba, que viene mucha gente a ayudar de otras hermandades y aparte es que son hermanos también ya de esta, que ya con el paso del tiempo se han hecho hermanos y todos los años vienen ese día. Vaya. Bueno, sois una de las hermandades, si no es la que más, en cuanto a exigencia de ritmo procesional, ya que decís martes, miércoles, jueves y viernes. Es un ritmo muy exigente y claro, es un peso también a la vez muy grande. ¿Qué significa un poco para vosotros y cómo se siente tener un ritmo como es ese, que es una carga, pero eso, un poco saber cómo se siente? Pues es cierto que son muchos días y precisamente todos son días seguidos. Pero bueno, al final nosotros siempre estamos contentos con, ya te digo, con los cofrades que participan con nosotros porque tú ves las filas o ves el trono y es un orgullo ver cómo van porque la gente ves que acude, o sea, porque es una lástima cuando tú quieres hacer cosas o creas una profesión o tal y la gente al final no responde o pasa, pero es eso. Yo creo que en Tobarra, a nivel general, todos los cofrades participan Mucho. Hay mucho mucha sentimiento. de cofrades Sí. en la Semana Santa. También es cierto que últimamente estamos notando el impulso de los jóvenes, lo que decíamos, ¿no? Porque yo creo que siempre, a mí siempre me ha dado rabia lo que decían de, no, que los jóvenes no están implicados con la Semana Santa, que es cierto que a lo mejor hubo unos años de decadencia, pero desde el año 2022 que se volvió a procesionar después de la pandemia, yo estoy notando ese impulso de los jóvenes que también, en parte, o sea, en parte no, gracias a ellos podemos procesionar. Porque hoy en día, si ves el trono o ves las filas, la mayor parte de los hermanos son muy jóvenes. Sí, vamos, se podría decir que ya se está dando el dichoso relevo generacional que nos iba a dar. También eso lo estuvimos comentando con Francis y Sebas, de que estamos donde estamos en la Semana Santa, por igual suena un poco egocéntrico, porque yo me incluyo, por el impulso juvenil de los jóvenes, que vamos con fuerzas, con ganas. Sí, al final y con ilusión. Eso, intentar continuar el legado de nuestra más arraigada tradición y de los que nos precedieron, ¿no? Que tanto trabajo pusieron en la Semana Santa todas las generaciones anteriores. Y es un orgullo ver las filas de cualquier hermandad durante tantos días, porque al final es mucha la carga, sobre todo si vas agarrando en el trono. Claro, mucha fatiga. Que llevan, ¿no? O sigue algún cofrade más joven en cuanto a edad, más niños y tal, el esfuerzo que hace esa gente o los cofrades más veteranos que van cerrando filas y van muchas veces que ni pueden, pero por el orgullo de ir con su hermandad, eso es digno de ver, la verdad. Claro. ¿Tú notas que salen todos los días la misma gente? Me refiero, ¿la gente sale todos los días? ¿O toman algún día de descanso? Pues tenemos de todo. Hay gente que procesiona todos los días, pero luego tenemos a gente que a lo mejor tiene su tradición o de yo solo procesiono Jueves Santo porque tal, o martes y miércoles, o Viernes Santo por la mañana. Hay gente que solo hace la subida, por ejemplo, del Calvario por la mañana. También es cierto que tenemos muchos hermanos que son de fuera, sí, que hasta el Jueves Santo, muchos de ellos no, por ejemplo, no pueden venir. Claro. Y entonces Jueves Santo por la mañana vienen, recogen sus túnicas, los que no las tienen en propiedad, y salen solo jueves y viernes, porque les gustaría a lo mejor salir más días, pero por motivos laborales u otros temas no pueden. Pero también el ver que la gente de fuera viene a posta y viene cansada después de pegarse un día de viaje y tal, y viene a echarte una mano, eso la verdad es que te llena de emoción, ¿no? Y la gente que, como han dicho antes, viene para hacer sobre la subida al Calvario, se agradece. Porque para hacer la subida al Calvario hay muy poca gente. Sí, para madrugar. Es complicado aquí. La verdad es que sí. Esa gente, pues se nota. Pero bueno, también intentamos al final preservar
a todo el mundo, porque es cierto que pegarte, por ejemplo, la paliza agarrando todos los días durante mucho tiempo es una burrada, ¿no? Entonces, Desde luego. sobre todo últimamente, lo que os decía, tenemos mucha incorporación en el trono de gente joven, de mujeres también, que al final es también un tema a destacar, porque en nuestra Semana Santa siempre ha habido mucho tabú con las mujeres. Sí. Hasta no hace mucho, o sea, no se les dejaba agarrar, pero ya no solo agarrar, sino estar a lo mejor en juntas directivas o... Ser partícipe más. Ser partícipe, sí. Entonces, también el que la mujer se haya incorporado al trono ha hecho mucho. Sí. Al final es sangre renovada. Y es eso, intentamos preservar siempre el hombro de nuestros agarradores. O sea, depende de la edad, de la fisonomía corporal, vamos haciendo los relevos para no dañar a nadie y que todo vaya de la mejor forma. Mejor. Bueno, hace unos años ya también decidisteis hacer una pequeña diría gran modificación en el trono, como es, se puede decir, dorarlo, ¿no? Hacer un dorado. ¿Cómo se vio ese cambio reflejado en los hermanos? Porque claro, tú ves el trono en las procesiones y por sí solo brilla y destaca, nada más que de ver el color que transmite es increíble, la verdad. A ver, el trono con el que actualmente desfilamos se adquirió en el año 2006 y ya ese año desfila por primera vez en nuestra Semana Santa. El trono lo realiza don Manuel Guzmán Fernández en el taller de su padre, don Manuel Guzmán Bejarano, que es el que realizó el dibujo original del trono. Esta familia también realizó años antes el trono de nuestros vecinos, ¿no? de la Hermandad del Cristo de la Agonía. Y la verdad es que el trono es impresionante porque los Guzmán son una de las familias, en cuanto al tema de arte sacro, más importantes del panorama de la Semana Santa, especialmente en Andalucía y en Sevilla, ¿no? que es de donde proceden. Por ejemplo, el trono de San Gonzalo, mismamente, o del Cachorro, también lo realizaron ellos. Entonces, el trono llegó a Tobarra ese año 2006 y por presupuesto tuvo que venir sin acabar. Vino en madera, ¿vale? Sí. Y entonces, después de muchos años, ya estábamos viendo que se estaba deteriorando la madera y que el proyecto que en su día se inició se tenía que terminar. Sí, que estaba estancado. Claro, era terminarlo, porque ya con el paso del tiempo había que terminarlo. Con la llegada de la presidencia de don Jesús Párez Villena, de Remolinos, se incorporaron a esa junta directiva miembros de la que en su día trajeron el trono. Entonces, la idea fue esa, terminar el trono, y este trabajo se le encomendó a don Bonifacio Pérez de Llévenes, de la vecina localidad aquí de muy cerquita, de Cieza, ¿no? No. Y nada, al final el trabajo que realizó Bonifacio fue, con la terminación, fue metió una mezcla de varios elementos, ¿no? Introdujo la plata colada, elementos policromados, charolado. También realizó unas cabezas de varal, que antes no tenía el trono y ahora sí. Y lo acabó, y la verdad es que el resultado es impresionante. Sí. Su hija colaboró realizando parte de las pinturas. Y de hecho él dejó grabado, ¿no? un poco de una parte de Cieza en el trono, que muy poca gente lo sabe. Pues dibujó la atalaya de Cieza, donde está el ángel pintado. De fondo está la atalaya de Cieza. Anda. Ahora lo podemos ver. Sí. Y nada, estamos muy contentos, la verdad, que con el trabajo que realizó. Bueno, ahora también algo que os hace único, yo creo que tanto la entrada como la salida de San Roque, ya que, bueno, es muy complicada, tanto el hecho de sacar al grupo escultórico con trono incluido, como bajarlo, bueno, por las escaleras. ¿Cómo sentís esos momentos en los que es un momento no de tensión, porque claro, se hace ya muchos años, pero sí que un poco de incertidumbre, ¿no? Que al final lo sacáis a ras de suelo. Sí, no, es increíble. Pues, a ver, es decir que cuando en los años 70, ahora mismo no recuerdo el año exacto, cuando se abrió la iglesia de San Roque, la nueva, cuando se inauguró, el grupo escultórico con el trono no cabía por la puerta. Entonces,
tuvimos que esperar unos años hasta que la hermandad colaboró en el arreglo de lo que es el templo, Sí. para poder salir de allí miércoles santo, porque se salía de un almacén y nos incorporábamos a la procesión. Pues a ver, al fin y al cabo, San Roque es nuestra sede canónica, Jesús del Paso y Jesús Orando en el Huerto están allí expuestos al culto durante el año entero. Y es nuestra segunda casa, ¿no? Esta es nuestra casa de hermandad, pero nuestra segunda casa es en la parroquia de San Roque. ¿Y cómo se siente? Bueno, pues al final es una maniobra muy compleja, pero a su vez muy emotiva, porque el esfuerzo de llegar, subirlo por las escaleras, que es un poco peligroso, ¿no? Sí. De ver el esfuerzo que realizan los agarradores y la maniobra compleja de luego agacharlo y meterlo hacia la entrada del templo, pues es difícil, pero bueno, ya llevamos muchos años, muchísimos haciéndolo. Y es cierto que hoy en día, para entrarlo a la iglesia, la anterior junta tuvo la idea de realizar una especie de estructura metálica, una base, para preservar sobre todo la espalda de los agarradores, porque era un esfuerzo bastante considerable. Y hoy en día, pues al llegar, se baja a ras del suelo, se coloca la estructura y ya se empuja con las ruedas hacia adentro. Pero aún así la maniobra pues es compleja, sí. ¿A ti qué te gusta más? ¿La entrada o la salida? A mí me gusta... ¿Y en cuál sufres más? Porque sale mal. Pues sufro casi más en la entrada. Sí. Sí. Pero en verdad son picas pajas, ¿no? O sea... Sí. Al final en la salida, si lo hacen mal... Tranquilo, voy a empezar, sobre todo cuando salimos allí de miércoles o viernes, porque ya venga, tal. Y la entrada es que siento que ya se acumula más gente en la puerta, es más difícil de... Pero bueno, más o menos son iguales. Sí, al final. Si tienes algún error, choca alguna imagen con el techo, a lo mejor... No, sobre todo tenemos que tener mucho cuidado. Está todo a medida, pero sí que es cierto que tenemos que tener un poco de cuidado con las potencias del Cristo, porque además la imagen del prendimiento es una imagen muy alta. Sí. Entonces, con el tema de las potencias tenemos que tener mucho cuidado para no dar con el techo de lo que es el porche de la iglesia. Vaya. Imagen que, bueno, que restaurasteis hace nada, ¿no? Cuéntanos un poco de qué trataba esa modificación que le hiciste, porque no es una restauración como tal, ¿no? Como nos has dicho antes, una pequeña modificación, un poco de qué trata, ¿no? Pues bueno, desde hace ya años, desde la última restauración, en el año 2004 y 2005, durante esos años, se restauró al completo el grupo escultórico de Jesús del Paso, después de una desafortunada restauración. Sí. El encargado de restaurar la imagen del Cristo fue Arturo Sara Gómez. Y al final, desde aquella época hasta hoy, el paso del tiempo es una talla muy antigua, el paso del tiempo se nota, ¿no? También el pie y la mano con el tema del movimiento en el acto del prendimiento también sufren mucho y al final la imagen tenía parte de la policromía levantada. Claro. Y tenía también ciertas grietas internas pues, que había que reparar, ¿no? Porque al final es nuestro tesoro más preciado y es lo más importante de nuestra cofradía, ¿no? Entonces iniciamos el proceso del proyecto de restauración y al final contactamos con Pablo Espinosa después del trabajo que realizó aquí con la imagen de la Soledad. Sí. La intervención que realizó y nada, al final estamos muy contentos con esta intervención que le ha realizado porque le ha devuelto la esencia del prendimiento de Roca, no, la esencia original, porque al final con las desafortunadas restauraciones que habíamos sufrido a lo largo del tiempo, porque antes tampoco, antiguamente no había cultura de pues lo llevo aquí que me va a hacer mejor, tal. Al final, en Tobarra ha pasado con todas las imágenes, los famosos requintes, pues se llevaba al sitio que ha venido un autor de un restaurador que va, bueno, pues al final sufrió varias desafortunadas restauraciones y ahora gracias a Pablo pues le ha devuelto un poco la esencia del emprendimiento de Roberto Roca y también la policromía original que a su día utilizó Roberto Roca en la mano derecha, que es la que se conserva de la imagen anterior.
Bueno, me gustaría continuar con la clase de historia un poco. Cuéntanos el origen de esto, el origen de esta hermandad. Bueno, para ponernos en antecedentes, nos tenemos que situar en el año 1804. Vale. En el año 1804 llega a Tobarra el grupo escultórico del prendimiento realizado por Roque López. Jesús y los dos del Paso y los dos sayones, conocidos popularmente como Morrón y Concejo. Llegan a Tobarra de mano, porque fueron sufragados por Miguel de Guevara, que era un ilustre de aquella época, ¿no? De la Tobarra de aquella época. Y esto lo sabemos gracias a un documento que se publica por el conde Roche, donde el conde Roche expone el catálogo de Roque López. Roque López fue el más admirado discípulo del maestro Francisco Salcillo. Vale. Entonces, en el año 1804 llega el prendimiento a Tobarra, autoría de Roque López. Para irnos a la fecha de creación de la cofradía, vamos a establecer el año 1886. No se sabe con exactitud, Sí. porque al final se ha establecido gracias a las investigaciones de nuestros historiadores, ¿no? Y de una serie de datos fehacientes, pero se establece el año 1886 muy probablemente como creación de la cofradía. Siglo XIX. También es muy probable que anteriormente a la creación de la cofradía el prendimiento ya desfilase los desfiles profesionales. Pues ya en este año se crea teóricamente la hermandad en torno a esa época y ya el Jesús del Paso desfila dentro de lo que es el seno de la cofradía. Desde sus inicios, Jesús del Paso, su sede ha sido la iglesia de San Roque, antes era la antigua, hasta la actual iglesia de San Roque, ¿no? Desde los años 70. Y nada, desgraciadamente, como gran parte de nuestro patrimonio, el grupo escultórico destruido en guerra civil, conservándose únicamente la mano derecha de Jesús del Paso, que actualmente la lleva la imagen, y las manos y las espadas de los sayones. Como dato curioso, también se conserva el trono, el primer trono, que lo realizó el Caja, que lo tenemos arriba, después lo veremos. Y nada, eso es lo único que se conserva del patrimonio. Ya nos tenemos que ir al año 1941. Gracias a la Junta Pro Restauración de Templos e Imágenes, llega a Tobarra el prendimiento de Roberto Roca Cerdá. Llega solo la imagen de Jesús del Paso, ya que al final el tema económico era limitado. Claro. En 1940 ya se sabe que desfila la Cruz de la Toalla y desfila también el Nazareno. Lo tratasteis el otro día también con Sebastián Francis. Y como dato curioso decir que en 1940 el Nazareno desfila en la procesión de Viernes Santo y realiza la bendición con la túnica de Jesús del Paso del Prendimiento. Que es la túnica que actualmente se lleva la imagen en el besapiés y en la procesión del silencio. Anda. Muy curioso. Sí. Se le prestó a la cofradía porque el Nazareno, desgraciadamente, la suya durante guerra la pierde también. Y se le prestó ese año para desfilar ese Viernes Santo. Ya en el 41, Jesús del Paso desfila solo. Y en el año 1947, de la mano de José Lozano Roca, llegan a Tobarra, que fue el autor de estas imágenes, los judíos o sayones, sí, conocidos popularmente como Morrón y Concejo. Y ya se termina de completar el grupo escultórico. Pues con las características, se intentaron poner las mismas características al anterior de guerra, ¿no? Sí, que fuese... son muy parecidas, de hecho. Sí, bueno, se buscó esa similitud. Al final también después en la posguerra los materiales también eran muy limitados y no había mucha disposición económica. Pero bueno, eso también es bueno comentarlo porque fue el resurgir de nuestra Semana Santa otra vez de nuevo, sí, después de la fatal destrucción durante la contienda. Vaya. Y nada, y a partir de ese año, del 47, desfila el grupo escultórico otra vez entero hasta como lo conocemos actualmente. Muy interesante, la verdad. Sí, la verdad.
Bueno, otra cuestión que tenemos es sobre el acto del prendimiento. ¿Qué nos podrías decir sobre ese momento tan icónico? Pues bueno, la representación del acto del prendimiento, que se realiza durante la procesión del prendimiento miércoles santo, es una tradición muy arraigada dentro de nuestra Semana Santa. No sabemos exactamente desde qué año se lleva haciendo, pero sí que es cierto que sigue la línea de representación de autos sacramentales característicos de nuestra Semana Santa, como lo pueden ser la bendición o la realización del Santo Entierro, por ejemplo. Entonces, en el acto del prendimiento participa nuestra cofradía junto a la Hermandad de los Soldados Romanos. Los socios realizan sus movimientos al igual que antaño, o sea, a lo largo de la historia se puede decir que los movimientos han sido los mismos. Ah, sí. Sí. Y es, o sea, te llama mucho la atención de ver cómo se conserva esta tradición y de la representación de esta, ¿no? de lo que es el acto del prendimiento durante nuestra Semana Santa. Ha tenido varias ubicaciones. En un principio se realizaba en la iglesia, en la placeta de San Roque, después pasó al paseo y buscando el recogimiento a finales de los 90 se traslada ahí a la esquina del Rubio, donde está la placeta de las pescaderías. Se le incorpora también megafonía, audio y personajes como lo son Judas, que sube a besar a Jesús, y el romano, que le ata las manos, porque al final es muy característico ver que nuestro Cristo es articulado. Entonces el romano, en ese instante, como siempre lo ha hecho, le ata las manos al Cristo y lo deja prendido para esa noche de miércoles santo. Vaya, se podría decir. Sale de San Roque sin prender y desde las pescaderías hacia abajo va prendido. Sí. Escoltando el trono, soldados romanos con escudos. Vaya, se podría decir que es un acto viviente. Claro, efectivamente. Porque participan, además de la imagen articulada, como ha explicado Isabel, Judas, representado por una persona. Sí. Y dos soldados romanos también, que realizan una serie de movimientos, además de los niños y jóvenes de la Hermandad de los Soldados Romanos, que terminan de completar este acto con sus movimientos tradicionales, que no han cambiado, vamos, desde... Y se ha pasado, en verdad, con la práctica, porque no hay registros visuales de tanto tiempo, ¿no? Además, recomiendo también leer un trabajo muy interesante que nuestro cronista oficial, don Guillermo Atenda, realizó sobre la hermandad de los socios y especialmente del acto, donde ya recogió testimonios orales y tal, de que el acto del prendimiento se realizaba así. O sea, muy curioso desde luego. De leer. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a un tour, se puede decir, por la sede. Al igual que hicimos con la Hermandad de la Santa Cruz, y haremos con todas las hermandades siempre que tengamos la disponibilidad de poder grabar en su sitio con sus cosas, donde tengan sus estandartes, su lugar más preciado, pues haremos con todas las hermandades y bueno, damos paso al tour por la sede de la Cofradía de Jesús del Paso del Prendimiento y la oración en el aeropuerto. Aquí se pueden apreciar los cetros de cierre que actualmente portan nuestros cofrades más veteranos los días de Semana Santa y en la procesión de silencio. A continuación podemos ver el primer estandarte de la cofradía, que desfiló hasta principios de los años 20, y la túnica con la que desfilaba el presidente. Este estandarte fue confeccionado a mediados de los años 20 y en guerra lo requisó la UGT de Tobarra y no volvió a desfilar en la Semana Santa hasta el año 1955. Hasta hace unos años ha estado desfilando en la procesión de silencio. A continuación podemos ver el estandarte realizado en 1991 y que desfiló en nuestra Semana Santa hasta 2018. En 2018 se realizaría el actual estandarte por nuestra hermana Marisol Alfaro con pintura de Ángel Pérez Poveda. Aquí podemos observar una serie de elementos de nuestro patrimonio que aún conservamos: antiguas almohadillas del trono, cetro de madera con el que antiguamente procesionaban nuestros cofrades, las manos y espadas de los sayones que se conservaron durante la contienda, también las potencias que antiguamente llevaba Jesús del Paso, y aquí podemos observar a Quintín Yáñez Almendro, durante muchos años presidente de nuestra cofradía, con la túnica presidencial y a su vez vicepresidente de la Junta de Restauración de Templos e Imágenes. Aquí podemos ver el actual trono con el que desfila la cofradía,
Fue realizado en el año 2006 por el sevillano don Manuel Guzmán Fernández, bajo el dibujo original de Manuel Guzmán Bejarano, y acabado por Bonifacio Pérez de Llévenes en Cieza. Podemos ver una mezcla de plata colada, charolados, policromía. El trono, realizado en 1901 por Manuel Andrés Rubio, el Caja. Trono que se conservó de la quema durante la Guerra Civil. Hasta hace unos años desfilaba en la procesión del silencio y también fue usado para portar la burrica durante la procesión del Domingo de Ramos. Las puntas de varas, realizadas también y talladas bajo la gubia de Bonifacio Pérez de Llévenes. Horquillas, símbolo característico de nuestra Semana Santa, esencia de la tradición, portadas por los agarradores de la cofradía. Los judíos, soldados romanos o sayones, conocidos popularmente como morrongo y concejo. Autoría del imaginero José Lozano Roca. Llegaron a Tobarra en 1947. Bueno, pues ahora sí acaba. Nos despedimos. Sí, ahora sí acaba nuestro capítulo de Tobarra con la hermandad del paso del emprendimiento y oración en el huerto. Agradecer a Isabel y a la cofradía por permitirnos grabar una vez más en su sede. Y nada, encantados de que nos hayas acompañado en el día de hoy, de bueno, que nos has contado, yo creo que todo, la verdad. Y la gente ahora ya va a saber seguro muchísimo más acerca de esta gran cofradía, que es una de las más antiguas, porque data del siglo XIX, como bien has dicho. Y nada, siempre agradecidos con todo. Nada, agradeceros a vosotros, como he dicho antes, la iniciativa por haber creado este programa y por habernos invitado a ser partícipes del mismo, ¿no? Y de compartir este rato, que ahora estamos aún en verano, pero sí, vale. Semana Santa en Tobarra es todo el año, entonces hay que aprovechar estos ratos también. Y nada, conocer también la historia de nuestra Semana Santa.